Bueno, se los contábamos más temprano, en el Parlamento se está trabajando en la unificación de 2 proyectos de ley que permitan a los padres la posibilidad de teletrabajar o trabajar a distancia en los primeros 1000 días del recién nacido. Para, bueno, conocer cómo se está trabajando, cuál es el objetivo, es que recibimos al diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Un placer. Bueno, primero que nada, hablemos un poco de esta unificación, ¿no? Porque hay por parte del Partido Colorado y Cabildo Abierto un proyecto y desde el Frente Amplio otro. ¿Cómo se viene trabajando? Bien, muy bien, en clave de comisión, eso es bueno recalcarlo. La Comisión de Legislación del Trabajo está trabajando fuertemente en el proyecto que tiene que ver con el derecho a ausentarse del trabajo para los controles maternales y también con un proyecto de ley que, bueno, se puede llamar también de teletrabajo, pero que preferimos también decir que es de trabajo a distancia. En ese sentido, la propuesta que hacemos desde el Frente Amplio al proyecto que presentó el diputado Sanguinetti por el Partido Colorado y el diputado Murad por el Cabildo Abierto es unificar, también por una práctica legislativa que a veces la vemos muy poco, una normativa que si tú empezás a buscar en materia de determinados derechos, tenés 3, 4, 5, 6 leyes que las tenés que entrar a buscar para ver cómo una y otra se vinculan. Lo que intentamos hacer con esto es facilitar el acceso a este derecho. Y por otro lado entendemos que complementa, por ejemplo, la ley de teletrabajo y camina rumbo a determinados ideales. Esta palabra le han dicho los profesores que han ido a la comisión a darnos opinión, el profesor Borbonet, Rodríguez y García, que dicen, bueno, si hubiera un ideal para dar mayores beneficios a las madres en el periodo de gestación, pero también en el puerperio, serían estos 2 proyectos de ley. Por eso la idea de vincularlos, por eso la idea de llevarlos adelante con un consenso importante político. Ahora, se complementaría con la normativa ya vigente, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea o el camino intermedio que se está manejando? Hoy por hoy son los primeros 3 meses, después el horario flexible para la madre los 6. Así es, así es. Como tú bien dices, lo que intentamos nosotros que en el caso Lo pienso más que nada porque como se habla de los 1000 días de teletrabajo, ¿cómo se distribuirían? Porque también si uno mira hacia el primer mundo, estamos lejísimos, sí, lejísimos. Bueno, Holanda recién está trabajando algo de esto igual, ¿no? Bueno, pero Suecia tiene una normativa muy flexible, sobre pero no todo para el primer madres. mundo. Bueno, vayamos al Uruguay y los proyectos que están sobre la mesa. No, pero está bien lo que tú decís. Uruguay legisla y hace una legislación de punta muchas veces. Lo que quiero decir con esto es, nosotros cuando tomamos el proyecto de los 1000 días, justamente lo empezamos a discutir en comisión y creo que todos nos dimos cuenta que en realidad la legislación que aquí hay con respecto a los 3 meses de la licencia maternal y luego, como tú bien decías, el medio horario, eso es intocable. Eso es algo que ya está consolidado. Lo que viene a complementar, por ejemplo, es que si la madre quiere por sí y ante sí la definición y tiene la posibilidad de hacer el teletrabajo o el trabajo a distancia, puede acceder a ese derecho, pero no que tenga que tomar la decisión absolutamente sola. Entonces la idea es que un equipo, tomando un poco la idea de lo que es la ley de interrupción del embarazo, que hay un equipo social que acompaña, es decir, asistentes sociales, psicólogos, doctores, bueno, que acá sea lo mismo, que de repente el médico, doctora de cabecera, le pueda decir, bueno, mirá, yo creo que en tu caso particular sería bueno que sigas trabajando, que no accedas al teletrabajo o al trabajo a distancia. Y en otro caso dirá, bueno, dado que vos tenés determinadas circunstancias, está bueno que puedas acceder a los derechos que esta ley te da. Digo esto porque también en la soledad o con las presiones sociales, ¿no? No, pero quédate en casa mejor, ¿no? Te podés imaginar de repente que tu pareja te lo diga, que tu mamá te lo diga, que un hermano, que un amigo, pero quédate en casa con el niño, trabajás de tu casa. Sin embargo, una de las principales críticas de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por colectivos feministas es justamente eso, ¿no? Como una concepción de que como la mujer no puede decidir sola, necesita que la asesoren. Justamente el asesoramiento técnico es lo que habilita que tu decisión esté realmente, digamos, que sea tuya realmente. O sea, pero es condición obligatoria para tomar la decisión, no. ¿O puedo
es si quiero o utilizo el aporte de los profesionales. Es para nada obligatorio. No todas las mujeres que, si de aprobarse esta ley, que pasaran por esa circunstancia, deben consultar a los profesionales. Es una herramienta más. Tú tenés ante sí la decisión del sí o el no. Ante una duda razonable, bueno, podés consultar con tu médico y ahí armar el puzzle de la decisión, que no es tan fácil tampoco, porque salir a trabajar y cambiar tu rutina en el día a día también te nutre, te alimenta. Entonces esta ley no limita ninguna de las dos cosas. ¿Cómo se aplicaría entonces, para cerrar un poco la pregunta anterior? Sí. Bueno, la decisión es de la mamá, claramente. La decisión es de ella. Tiene la herramienta de un equipo de consulta, un equipo técnico de consulta que la oriente. ¿Para qué? Para que cuando surjan estas dudas pueda tener una campana, digamos, más neutral que el círculo familiar. Porque no podemos desconocer la realidad. Todos nos nutrimos de nuestro círculo familiar y círculo de amigos. Todos. Entonces esta ley tiene que tener la herramienta ante eso. Pero ante la cuestión concreta que tú planteas, es así. Podés depender o no de ese criterio. Pero creo que debe existir ese criterio. Ahora, ¿ese beneficio o posibilidad es solo para las madres o puede ser utilizado también por los padres o dividirse un mes sí, un mes no, alternar justamente a esto de la flexibilidad y que... Y a eso capaz que la madre necesita tal vez un mes o algunas semanas salir, ir a trabajar, volver, quedarse con su hijo y así ir una cuestión personal, una cuestión de lugar de trabajo, que es verdad, te lo guardan, todo eso, pero hay un montón de tiempo que vos no estás y alguien hace lo que vos hacías. Cuando volvés, el lugar no era exacto el que tenías, ¿no? O sea, entonces... Eso es parte de otra discusión de un proyecto de ley que también estamos trabajando, pero bueno, pero esa situación que tú decís existe y es brutal. A ver, en primer lugar, sí, la pareja o quien entienda a la madre, porque la decisión es de la madre, a quien le otorga el beneficio de la ley. Si ella decide que necesita salir a trabajar por razones personales o de trabajo o necesidades, bueno, va a poder, en este caso, decirle al padre, bueno, el beneficio lo tenés tú y ahí se hace exactamente, se aplica la ley con el padre, pero siempre teniendo en cuenta que la decisión es de la madre. ¿Bien? ¿A quién se le otorga el derecho y en qué momento? La decisión es de ella. Absolutamente. Ahora, Otero, pienso, por ejemplo, que no todas las profesiones se prestan para hacer un teletrabajo. ¿Qué pasa con el resto de los oficios? Bueno. O sea, pienso en un médico, pienso en una persona que trabaja en una fábrica. Nosotras mismas que estamos acá, a veces tenemos que salir a hacer notas a la calle. Sí. Bueno, en primer lugar, lo que intentamos salir es un poco de que solamente sea idea de teletrabajo, entonces la ley la estamos orientando al trabajo a distancia, que es una ley además muy vieja, y ahí no se van a poder adaptar todos los trabajos. Eso es claro. No, hay cosas que no se van a poder adaptar. Pero bueno, es un camino a llegar lo más amplio posible. Creo que esta ley ya de por sí es amplia, advirtiendo que no todo es teletrabajo. Y que además el teletrabajo es trabajo, digo. Teletrabajar es trabajar. También es un concepto que a veces nos olvidamos, ¿no? Perdón, hay empresas multinacionales que están radicadas en nuestro país que no volvieron prácticamente a la presencialidad, trabajan a través del teletrabajo, ¿no? A distancia. Y hay un alto índice de trabajadores que prefieren el teletrabajo también. Pero también hay una cuestión que ustedes deben saber, que la ley de teletrabajo que se votó, que nosotros no acompañamos como Frente Amplio, entre otras cosas, porque solo afecta a los trabajadores privados. La ley de teletrabajo actual no afecta a los trabajadores públicos. Es la que propuso Carmen Sanguinetti. Correcto, y la que salió finalmente sin el voto del Frente Amplio. Eso genera una asimetría brutal, ¿no? Trabajadoras y trabajadores clase A y trabajadoras clase B. Este proyecto es bien claro, si mal no recuerdo, en su artículo 2, donde dice que afecta a los trabajadores públicos y privados. Y eso también pone un manto mayor de igualdad. Ese rango de personas con las cuales se puede alternar el beneficio, por llamarle de alguna manera, aunque no es un beneficio, es una prestación, bueno, ¿es solo pareja? O sea, porque decimos padre, pero puede ser otra madre. Además, también se incluye cuando viene un niño adoptivo, ¿verdad? Un niño o una niña. Es así, pero hablemos de que este proyecto vincula dos proyectos, ¿verdad? Entonces, en el caso del derecho a asistir a los controles de embarazo, la madre va a poder elegir hasta una amiga o una compañera de trabajo
que va a tener que beneficiarse de la ley, lógicamente, y mediante... Para acompañar... Para acompañarla. Y lo que tiene son 3 horas libres para cada control. Una hora previa, el control, y una hora después del mismo. Que hasta ahora, quienes han ido, el doctor Borbonet, García y Rodríguez, nos decían que, bueno, está dentro de un margen accesible. Capaz que el ideal pueden ser 4, pero también es algo que se va a ir viendo sobre la marcha. Pero eso que tú decías es central, porque en realidad el doctor solamente va a tener que decir que Lorena Bomio fue atendida por... Y nada más, ni de qué, ni qué tipo de examen, ni absolutamente nada. Y si la acompañó la amiga, bueno, también. Fue acompañada y con eso alcanzaría. No es algo que uno se puede imaginar, porque el imaginario, cuando uno habla de estas leyes, vuela, que no va a haber un control. El control va a estar y, lógicamente, 48 horas antes del control médico, se tiene que avisar a la empresa. Eso es absolutamente natural que se le avise y que no se puede negar tampoco, ¿no? Otero, recién hablaba de antecedentes, de escuchar a los profesionales de la salud también, hablaba de Borbonet, pienso todo el trabajo en el Pereira Rosell que ha realizado. Sí. ¿Qué situaciones motivaron? ¿Cuáles eran las necesidades que ustedes estaban detectando en el día a día que estaba ocurriendo con madres, con padres en ese sentido? Bueno, ¿por qué sobre todo este proyecto? La situación la conocemos todos los que hemos sido padres y madres, ¿no? Y en ese sentido, a ver, han habido mejoras, ¿no? Uno no puede referirse a las necesidades sin antes pensar, mi hija cumplió 29 años el sábado y yo no pude entrar a la cesárea. En aquel momento no podíamos entrar a la cesárea. Hoy mis nietos nacieron con el padre adentro porque también fueron por cesárea. Esos fueron avances que no solamente fueron la legislación, fue la sensibilidad médica. Entonces, apostando a que vivimos nuevos tiempos, nosotros definimos no dejar al libre albedrío y a la certificación el derecho a ir a un control, el derecho y la necesidad de ir a un control para que el embarazo siga bien. Entonces, legislar es poner negro sobre blanco a algo que hasta ahora sucede y que no quede circunscripto a un acuerdo, ya sea un convenio laboral o a un acuerdo individual entre el trabajador y el empleador, sino que sea ley. Eso es lo que nos empuja a la realidad. El diputado Sanguinetti, que además fue quien trajo las primeras líneas de esto, se inspiró en una necesidad que conoció. Es decir, la realidad nos lleva a este tipo. Lo vemos desde el punto de vista de las necesidades, pero esto también no beneficia al Estado. Y repasando un poco que hace unos días leía lo que pasaba en Estocolmo, en Suecia, respecto a toda esta situación. ¿No termina beneficiando al Estado esto mismo? Por ejemplo, allí no se permiten a niños menores de 1 año, como acá tenemos los CAIF, ¿por qué? Porque los padres tienen que ir a trabajar, no se pueden hacer cargo. ¿Se puede pensar en mejorar hasta el funcionamiento en todo ese sentido? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, yo soy muy hincha de los CAIF, ahora que lo decís, y quiero CAIF en Carrasco, y quiero CAIF en mi barrio, en La Teja, y en El Cerro, y en La Unión. No dije desaparezcan, dije los beneficios de que, por ejemplo, no haya que pagar prestaciones y de esa manera los padres pueden compartir con sus hijos más tiempo. No, sí, es que sí. Y yo creo que además es central que los padres y las madres puedan compartir con sus hijos más tiempo y tiempo de calidad, porque en esto está también el tema de la lactancia, ¿no? En esto está también la calidad de la lactancia. Es decir, hay un montón de valor agregado que da esta ley, porque realmente podés tener derecho al medio horario y andar corriendo a hacer las 3 o 4 horas en tu trabajo, volver, si no pudiste refrigerar la leche en condiciones, porque no todo el mundo tiene esas condiciones, tenés que venir con todo el estrés, con toda la carga. Como si vos fueras una máquina que apretás el botón y sale, y no funciona así. Exactamente. Y hasta ahora hemos normalizado esas situaciones y bueno, insisto, creo que esta ley, con esta vinculación, ¿no? Bueno, el derecho a tener los controles, sin ninguna presión, no voy a perder el incentivo, no voy a perder la plata el horario. Lo que tú decías, nadie va a sacar ventaja de mi ausencia en el trabajo. Sí.
porque Otero, esas cosas pasan. ¿está consultado con los ámbitos empresariales esto? Porque también significa, hay que reconocer que para las empresas a veces también se complica la cuestión con estas ausencias, con horarios partidos, que a veces no son funcionales al ritmo de trabajo. ¿Se ha consultado para saber qué andamiento tiene esto? Bueno, son las próximas reuniones. Ya tuvimos con la cátedra, como les decía, ya hemos tenido también con este ONG que tienen el tema de la maternidad y todos realmente han dicho que es un buen proyecto. Nos falta ver los números, que no es una cuestión menor, no lo es, pero bueno, entendemos que esto es un bien superior, ¿no? Acá estamos hablando hace años de un tema demográfico, un problema demográfico importante, de la falta de natalidad. O sea, también estas políticas llevan a que en mejores condiciones, lo pienso mejor, agrandar la familia. ¿Qué tratamiento parlamentario sigue ahora? Sigue en comisión por ahora, estamos en una muy buena discusión y de la comisión lo que luego sucede es que pasa a la coordinación interpartidaria. ¿Hay como un apoyo de todos los partidos para este proyecto? Sí, eso es bueno decirlo. Tanto el Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio, que estamos en comisión, estamos en un apoyo tácito de los dos proyectos, a los cuales todavía falta mejorar, ¿eh? Nosotros entendemos que podemos mejorar y también pensar en que después cualquier proyecto de ley va a una reglamentación. Entonces también ese proyecto de ley tiene que llegar a punto para que la reglamentación no distorsione el espíritu que el legislador quiere poner. ¿Se puede pensar en este periodo en tener o contar en el país con esta ley? Sí, esperamos que sí, sí. Trabajamos bueno, para... viene rendición de cuentas, eutanasia, corresponsabilidad de la crianza, estamos con muchos la proyectos. última, trabajadoras independientes, que son muchas. ¿Podrían beneficiarse con algo de esto que dispone la ley? Esas son de las cosas que justamente tenemos que ponerle pienso para ampliar, entre otras. Mucha trabajadora independiente que tenemos que pensar de qué manera generamos un beneficio particularmente para este tema. Exactamente. Cuando yo hablaba hoy, ¿no?, de esa amplitud necesaria, sabemos que hay mucho para agarrar, pero bueno, legislar es un lindo arte y estamos en eso. Muchas gracias, Otero. Gracias a ustedes, realmente. Cerramos por aquí la charla, la primera de este tema que seguramente iremos siguiendo a lo largo del tiempo. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos. Actualizamos la información.